Bienvenidos a OntoTuber, a la segunda parte de generalidades del cráneo. Como ven, otra característica de la cabeza craneal es que esta la podemos dividir en dos partes con una línea imaginaria, lo que es la bóveda y la base. Esta línea imaginaria va a comenzar desde la eminencia media del frontal, llamada glabela, siguiendo con el arco orbitario, luego con la apófisis orbitaria frontal. Una apófisis es una sobresaliente de un hueso. Si la comparamos geográficamente con un país, sería el equivalente a lo que es una península. Entonces, aquí lo ubicamos nuevamente en la apófisis orbitaria, que se conecta con la rama ascendente del malar. Luego desciende a lo que es la rama horizontal del malar, se conecta con la apófisis cigomática temporal, luego pasa a lo que es la cresta temporalis. Aquí no se puede apreciar, pero si tuviéramos un cráneo real, sería una protuberancia bien pequeña, bien disimulada. Luego pasaremos a lo que es la línea oblicua del occipital y finalmente llegaremos a la protuberancia occipital externa. Esta línea debe quedar más aquí abajo. Entonces, el cráneo también lo podemos estudiar desde dos puntos de vista diferentes, que son exocranealmente y endocraneal, es decir, visto desde afuera, exo, y visto desde adentro, endo. Aquí vemos la parte exocraneal y endocraneal. Vemos como la bóveda neurocráneo o calvaria se puede estudiar tanto desde afuera como desde adentro. La bóveda está compuesta por el hueso frontal, por los parietales y por la parte escamosa del occipital. Como lo podemos ver aquí, frontal, parietales y occipital. La bóveda tiene unas ciertas irregularidades, articulaciones de huesos con otro. Estos se llaman suturas. Estas suturas tienen cada una nombre. Aquí vemos que esta, que pasa por el frontal, se llama sutura coronal o frontoparietal. Esta que está aquí a lo largo se le llamará sagital. Y la última se le llamará sutura lambdoidea o sutura parieto-occipital. Además de la sutura, existen lo que son los puntos craneales, que no son más que la unión de tres huesos o más. Aquí en la bóveda podemos encontrar puntos craneales como el brecma, vemos aquí, que es la unión entre el frontal y estos dos parietales, y el lambda, que es los dos parietales con el occipital. Lambda es como si fuera la Y, pero invertida, que es la letra en griego, que es una Y invertida. De ahí viene el nombre, porque aquí hace como si fuera una Y invertida, por eso se llama lambda. Los otros puntos que tenemos son el terium y el asterium. Vemos como el frontal, el esfenoide y el parietal se unen, y aquí detrás en el asterium como el temporal, occipital y parietal se unen también. Por otro lado tenemos las fontanelas. Las fontanelas no son más que las mismas suturas, pero que no se han unido. Esto se ve en los recién nacidos y en los bebés cuando van creciendo. Estas fontanelas que son, este espacio está cubierto por cartílago, se van a ir estrechando y cerrando cuando el pequeño va creciendo, el niño va creciendo, se va a ir cerrando. Es decir, que entre más adulto sea una persona, más cerradas van a estar sus suturas. Si comparamos el cráneo de un bebé o de un joven adulto con el anciano casi va a ser imperceptible la sutura, van a estar tan unidas que los huesos van a aparecer como si fuera uno solo. Entonces, este cartílago permite que la cabeza, el cráneo crezca, vaya creciendo a medida de que se van uniendo los huesos con el cartílago. Continuando con las dimensiones de la cabeza craneal, ahora ya tenemos lo que es la base del cráneo. Eso es un corte lo que llamamos transversal. Es como si cortáramos
una naranja a la mitad. Cortamos el cráneo a la mitad. Entonces, esta es la parte interior del cráneo. Aquí vemos que la base está compuesta por el frontal, por el etmoides, por el esfenoide, los dos temporales, parte del parietal, aquí tenemos también el occipital aquí al final. Esta sería la vista de la base del cráneo, vista de exocranialmente, o sea, desde afuera vemos que es muy irregular porque aquí se conectan muchos ligamentos, músculos y demás estructuras. Entonces, para fines de separar o entender un poco más a la hora de tomar referencias en el cráneo, en la base del cráneo interiormente, se ha utilizado dos líneas más imaginarias para dividirlo. Entonces, la primera línea que limita el borde posterior de las alas del esfenoide con la parte o con el borde anterior de la silla turca, que es esta aquí. Esta es la silla turca. Entonces, esta línea me va a dar lo que es la fosa anterior. La otra línea que va desde el borde superior del peñasco, este es el peñasco del temporal, aquí esta es la parte escamosa y este es el peñasco del temporal. Entonces la línea va desde el borde superior del peñasco, todo por aquí, del temporal, hasta la parte posterior de la silla turca. La silla turca es esta aquí, se encuentra en el esfenoide. Y volvemos nuevamente por el borde del peñasco del temporal hasta aquí, hasta el final. Entonces, estas dos líneas van a dar lo que es la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. Bueno, y para finalizar, te dejo aquí este versículo ubicado en el libro de Proverbios, capítulo 4:3, que dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Además de conocer nuestro cuerpo, de conocer todas sus estructuras, también debemos conocer y cuidar nuestro corazón espiritual. Debemos siempre alimentar nuestro espíritu de cosas buenas, agradables al Señor, porque nuestro corazón espiritual va a reflejar qué somos en realidad. Bueno, espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, suscríbanse por favor, denle un like o comenten. Gracias.